No lo sé con certeza, pero lo presiento. La fiebre lleva días consumiéndome desde adentro y el cuerpo ya no obedece como antes. Hay algo en la manera en que los hombres me miran cuando entran a este cuarto, una mezcla de respeto y lástima que solo se reserva para los que están a punto de irse. Pero esta noche no pienso en la muerte. Pienso en la mañana del 5 de mayo. Esa mañana también sentí que iba a morir. Todos lo sentimos. El ejército francés que avanzaba hacia Puebla no era un ejército cualquiera. Era el ejército más temido de Europa. Había derrotado a Rusia. Había derrotado a Austria. Había cruzado medio mundo sin que nadie lo detuviera. Y ahí estaba yo, con 4.000 hombres mal armados, sin recursos suficientes, sin caballería capaz, sin artillería comparable, esperando en los cerros de Loreto y Guadalupe a ver si sobrevivíamos el día. No había razón para ganar. Ninguna. Y sin embargo gané. Quiero contar cómo llegué a ese momento. No para que me admiren, sino porque creo que vale la pena entender cómo un hombre se forma en la incertidumbre, cómo aprende a tomar decisiones cuando no hay garantías de nada. Soy Ignacio Zaragoza Seguín. Nací el 24 de marzo de 1829 en Bahía del Espíritu Santo, en el estado de Texas, cuando todavía era parte de México. Fui general, fui secretario de Guerra y Marina, fui el hombre que defendió Puebla. Y pronto seré polvo. Pero primero déjenme contarles desde el principio. Nací en una familia que no tenía mucho, pero que tampoco carecía de dignidad. Mi padre, Miguel Zaragoza, era militar, no un general de leyenda ni un héroe de corrido. Era un hombre de tropa que conocía la disciplina desde adentro, que sabía lo que costaba obedecer y también lo que costaba mandar. Mi madre, María de Jesús Seguín, era una mujer seria, callada, de esas personas que no necesitan hablar mucho para que uno entienda lo que esperan. Cuando Texas se separó de México, en 1836, mi familia tuvo que irse. Yo tenía apenas 7 años. Recuerdo el movimiento, los bultos, la sensación de que algo se rompía sin que nadie pudiera explicármelo con palabras que yo entendiera. Nos fuimos a Goliat primero, y luego terminamos en Monterrey. Nuevo León se convirtió en mi tierra adoptiva, aunque nunca olvidé que había nacido en un lugar que ya no era nuestro. Esa pérdida temprana me marcó de maneras que tardé mucho en comprender. Cuando uno pierde algo que no eligió perder, aprende muy pronto que el mundo no se organiza según lo que uno merece. Se organiza según las fuerzas que en ese momento tienen más poder. Y esa lección, aprendida a los 7 años, sin que nadie me la enseñara explícitamente, se quedó conmigo para siempre. Me eduqué en el seminario de Monterrey, no porque tuviera vocación religiosa, sino porque era el único lugar donde un muchacho como yo podía aprender algo más que a sembrar o a cargar peso. Aprendí latín, aprendí historia, aprendí a leer con atención, pero también aprendí que el conocimiento que se enseña dentro de un seminario tiene límites, que hay un mundo afuera que no obedece las reglas que se enseñan adentro. Dejé el seminario sin terminar. No fue una decisión dramática. Fue simplemente el reconocimiento honesto de que ese camino no era el mío. La milicia era el camino de mi padre, y quizás por eso tardé en verla claramente como el mío. Cuando uno crece viendo a su padre en uniforme, cargando con todas las incomodidades y todos los riesgos de la vida militar, no es fácil romanticizarla. Yo sabía lo que era esa vida. Las marchas, el frío, las órdenes absurdas, la separación de la familia, los meses sin paga, y sin embargo, me alisté. Era 1853. Yo tenía 24 años, y México era un país que no terminaba de encontrarse a sí mismo. Había tenido ya varios presidentes, varios golpes, varias constituciones, varias guerras. El país llevaba décadas tropezando con sus propias contradicciones y yo quería ser parte de algo que lo enderezara, aunque no tuviera muy claro cómo. La revolución de Ayutla fue esa oportunidad. Juan Álvarez se levantó contra Santa Anna y yo me uní a ese movimiento, no por convicción política elaborada, más bien porque Santa Anna representaba todo lo que yo no quería para México. El poder personal por encima de la ley, la venta de territorio por conveniencia,
la lealtad que se compra y se vende según soplen los vientos. En esa campaña empecé a entender para qué servía yo en una guerra. No tenía la estatura física imponente de algunos generales que conocí después. No era el tipo que imponía respeto con solo aparecer en una habitación. Lo que tenía era capacidad de análisis y capacidad de mantener la calma cuando las cosas se complicaban. En el campo de batalla, eso vale más de lo que parece. La revolución de Ayutla triunfó. Santa Anna cayó. Y con él llegó un periodo que, aunque corto, fue de los más fértiles para México: la Reforma. Conocí a Benito Juárez en ese tiempo. Era un hombre de pocas palabras y mucha firmeza. No era carismático en el sentido en que se suele usar esa palabra. No te envolvía con el habla ni te seducía con la oratoria. Pero cuando Juárez tomaba una decisión, uno entendía que esa decisión había sido pensada hasta el fondo, que no había manera fácil de doblegarla. Me identifiqué con él de una manera que nunca pude explicar del todo bien. Creo que ambos compartíamos algo parecido: la convicción de que México no podía seguir siendo un país donde el poder lo decidía todo, y las instituciones no eran más que decoración. Las leyes de reforma no eran perfectas. Ninguna ley es perfecta cuando se escribe en medio de una guerra, pero eran serias. Intentaban algo real. La guerra de reforma fue brutal. 3 años de enfrentamiento entre liberales y conservadores, que no era solo un conflicto entre facciones políticas, sino algo más profundo. Una disputa sobre qué tipo de país iba a ser México. Si iba a ser un país donde la iglesia y los militares seguían teniendo fueros especiales, haciendas enormes, poder político real, o si iba a ser un país donde la ley valía igual para todos. Peleé en esa guerra con todo lo que tenía, y aprendí cosas que no se aprenden en ningún manual. Aprendí que el miedo es inevitable, pero que se puede manejar. Aprendí que la lealtad de los soldados no se gana con discursos, sino con presencia, con compartir las mismas incomodidades, con no pedir a los demás lo que uno mismo no está dispuesto a dar. También aprendí que la guerra tiene una lógica propia que no siempre coincide con la justicia. Ganamos batallas que no merecíamos ganar y perdimos algunas que merecíamos ganar. El resultado final no dependía solo de quién tenía razón, sino de quién tenía más persistencia, más recursos, más suerte en el momento equivocado. Los liberales ganamos la guerra de reforma en 1860. Juárez entró a la Ciudad de México. Y yo, que había ascendido durante esos 3 años de combate, me convertí en secretario de Guerra y Marina del Gobierno de la República. Era un cargo enorme para un hombre de 31 años. Y lo sabía. El ejército mexicano en ese momento era un desastre organizado. No por falta de valor en los hombres, sino por falta de recursos, de estructura, de disciplina sostenida. Había combatientes valientes dispersos en unidades mal equipadas, con mandos que a veces se respetaban y a veces no, con una cadena de mando que se rompía con frecuencia cuando los intereses personales pesaban más que las órdenes. Intenté ordenarlo. No plenamente. No tuve tiempo suficiente ni recursos suficientes, pero sí lo suficiente para saber qué había ahí y qué faltaba. Y entonces llegó la amenaza que ya se veía venir desde hacía meses. México tenía deudas con potencias europeas, deudas que el gobierno de Juárez no podía pagar porque el país llevaba décadas en guerra y las arcas estaban vacías. En octubre de 1861, Juárez suspendió el pago de esas deudas por 2 años, lo cual era legítimo en términos de derecho internacional, pero que sirvió de pretexto para algo que ya estaba planeado de antemano. Francia, España e Inglaterra firmaron la Convención de Londres y enviaron fuerzas a Veracruz para presionar el pago. España e Inglaterra negociaron y se retiraron cuando entendieron que sus intereses podían protegerse por vía diplomática. Pero Francia se quedó. Napoleón III tenía un proyecto diferente. Quería establecer un imperio en México. Un imperio con un monarca europeo que le fuera leal y que le permitiera extender su influencia en el continente americano. La deuda era solo el pretexto. El plan real era la invasión. El ejército francés
comenzó a avanzar desde Veracruz hacia el interior, y yo fui enviado a detenerlo. Llegué a Puebla en febrero de 1862. La ciudad era estratégica. Si los franceses la tomaban, el camino a la Ciudad de México quedaba abierto. Tenía que defenderla con lo que había. Lo que había no era mucho. Contaba con cerca de 4.000 hombres. Algunos eran veteranos de la Guerra de Reforma. Otros eran voluntarios que habían tomado un fusil por primera vez semanas antes. La artillería era escasa y parte de ella estaba en mal estado. La caballería no era suficiente para enfrentar a los húsares franceses en campo abierto. La logística era precaria. Frente a mí venía el general Lorenzes con 6.000 soldados franceses. 6.000 hombres de uno de los ejércitos mejor entrenados del mundo. Con artillería moderna. Con logística probada en campañas en África, en Europa, en Crimea. Con la confianza que da saber que en los últimos años no habías perdido una guerra importante. Lorenzés le había escrito a Napoleón III que no le hacía falta más de 5.000 hombres para tomar México, porque los mexicanos eran inferiores y el pueblo esperaba a los franceses como libertadores. Esa arrogancia era un error. Pero en ese momento, yo no sabía que era un error. Lo que sabía era que mis números eran peores que los suyos en casi todos los aspectos medibles. Los días previos al 5 de mayo fueron de una tensión que no se puede describir bien con palabras. Mis generales tenían opiniones divididas. Algunos pensaban que debíamos retirarnos y combatir en terreno más favorable. Otros pensaban que la posición de los fuertes de Loreto y Guadalupe era defendible si los franceses decidían atacar de frente. Yo analicé todo lo que pude analizar. El terreno era favorable para la defensa. Los fuertes estaban en posición elevada. El suelo al pie de los cerros era difícil para una carga de infantería. Si Lorenzés decidía atacar de frente con toda su fuerza, como solía hacer el ejército francés, confiando en la superioridad de sus soldados, entonces tendríamos una oportunidad. No certeza, oportunidad. Pero había algo más que el análisis táctico. Si nos retirábamos sin combatir, si dejábamos Puebla sin presentar resistencia, el mensaje que se enviaba hacia adentro y hacia afuera del país era claro. México no podía defenderse. Ese mensaje desmoralizaría a todos los que aún creían que la República podía sobrevivir. Daría argumentos a los conservadores que ya estaban negociando con los franceses para darles la bienvenida. Haría inevitable lo que intentábamos evitar. Había que combatir. Aunque las probabilidades dijeran que no debíamos. La noche del 4 de mayo casi no dormí. No por miedo exactamente, sino porque la mente no paraba. Repasaba disposiciones, calculaba ángulos, pensaba en los hombres que estaban bajo mi mando y en lo que les pedía que hicieran. Es una responsabilidad particular la de un general. No solo tu propia vida, sino las de miles de personas dependen de las decisiones que tomas. No soy de los que dicen que en esos momentos uno siente paz. No la sentí. Lo que sentí fue algo más parecido a una resolución fría. Ya no había vuelta atrás. Lo que quedaba era ejecutar lo mejor posible. La mañana del 5 de mayo amaneció con nubes. No era un buen presagio según quienes creen en presagios. Yo no creo en ellos. A las 11 de la mañana, Lorenzés ordenó el ataque. Lo que vino después fue 3 horas de combate en los cerros de Loreto y Guadalupe, que todavía me cuesta ordenar en la memoria. No porque haya sido caótico, sino porque en el combate real, el tiempo funciona de manera distinta. Hay momentos que se alargan y momentos que se comprimen. Los franceses atacaron con su estilo habitual. Columnas de infantería avanzando con confianza bajo el fuego de su propia artillería. Confiaban en que su disciplina y su entrenamiento superarían cualquier defensa improvisada. Pero el cerro de Guadalupe no cedió. Los defensores aguantaron bajo un fuego que en otras circunstancias habría bastado para romper cualquier línea. El general Díaz, que tenía a su cargo una parte del flanco, realizó movimientos que no estaban en ningún manual pero que funcionaron. El general Lamadrid sostuvo posiciones con una tenacidad que yo mismo no había esperado que tuviera. Los franceses atacaron 3 veces. Las 3 veces fueron rechazados. A las 5 de la tarde, Lorenzés ordenó la retirada. Yo lo vi desde la posición donde estaba, y tardé unos momentos en procesar lo que veía.
Un ejército que no estaba acostumbrado a retirarse. Retirándose, no grité, no lloré. Sentí algo más parecido al agotamiento que a la euforia. Esa noche escribí el parte de guerra a Juárez. Las palabras más citadas de ese parte son estas: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las escribí porque eran ciertas y porque quería que el país lo supiera. Pero las escribí sin grandilocuencia, como un informe, porque eso era lo que era. La victoria del 5 de mayo no ganó la guerra. Eso es importante que quede claro. Los franceses regresaron con 30,000 soldados al año siguiente y tomaron Puebla después de un largo sitio. Tomaron la Ciudad de México. Instalaron a Maximiliano de Habsburgo como emperador. La guerra continuó durante años. Juárez gobernó desde el norte, moviéndose de ciudad en ciudad, sin rendirse. Yo no vi ese capítulo. En agosto de 1862, la fiebre tifoidea me alcanzó aquí en Puebla. El mismo lugar donde había ganado la batalla más importante de mi vida se convirtió en el lugar donde la iba a perder. Tenía 33 años. He pensado mucho, en estos días de fiebre y delirio, en lo que significa haber tomado la decisión que tomé el 5 de mayo. Hay personas que dicen que fue valentía. Quizás. Pero creo que es una palabra demasiado simple para lo que realmente ocurrió. Lo que ocurrió es que en un momento donde todos los cálculos racionales señalaban hacia la derrota, decidí que los cálculos racionales no contaban toda la historia, que había variables que los números no capturaban: el terreno, la motivación de los hombres que defendían su propia tierra, la arrogancia de un enemigo que no nos respetaba lo suficiente como para ser cauteloso. No actué con certeza. Actué con un análisis incompleto, como siempre se actúa en la guerra. La diferencia es que ese análisis apuntaba en una dirección y decidí seguirla, aunque no hubiera garantías. También he pensado en mis limitaciones. Fui secretario de guerra y no pude reorganizar el ejército como quería. Fui general y cometí errores tácticos que me costaron hombres que no merecían morir. Fui un hombre de mi tiempo, con los prejuicios de mi tiempo. No tengo forma de evaluarme desde afuera con la distancia que da la historia. Lo que sí puedo decir, desde aquí, desde este catre con fiebre en Puebla, es esto: hubo un momento en que nadie en el mundo exterior creía que México podía ganar esa batalla. Los franceses no lo creían. Los conservadores mexicanos no lo creían. Probablemente muchos de los soldados bajo mi mando tampoco lo creían del todo. Y sin embargo sucedió, no porque fuera inevitable, no porque el destino estuviera de nuestro lado, sino porque un grupo de hombres, en un cerro polvoriento, decidió no moverse. Porque las decisiones que se tomaron en los días y horas anteriores fueron las mejores que podíamos tomar con lo que teníamos. Porque la incertidumbre no paralizó, sino que obligó a pensar con más cuidado. No sé qué quedará de mí después de que me vaya. Los generales que ganan batallas a veces se convierten en estatuas, y las estatuas no se parecen a los hombres que representan. Yo no quiero ser una estatua. Preferiría que quien me recuerde, si alguien me recuerda, piense en un hombre que tuvo dudas reales y actuó de todas formas, que tuvo miedo y no lo usó como razón para no actuar, que no sabía si iba a ganar y decidió que esa incertidumbre no era suficiente argumento para no intentarlo. México siguió. La República sobrevivió. Juárez nunca se rindió. Maximiliano fue fusilado en Querétaro 5 años después. Las instituciones que tanto costó construir resistieron. Yo no lo vi, pero lo sembré. Eso es suficiente.